Con esto básicamente vamos a concluir los problemas que les traigo. Vamos a desarrollarlo. El número 3. El problema C4 de la guía está relacionado con las líneas de energía, carga total y piezométricas o de gradiente hidráulico. Eh, bueno, en este caso verán que las descripciones de este tipo de problemas son extensas, sumamente largas, parecen fragmentos extensos del libro, pero bueno, es lo que hay. Pueden ver ustedes la descripción en este apartado. Menciona que es una tubería de 6 pulgadas que conduce agua de un depósito y descarga a una baja elevación a través de una tubería que tiene un diámetro de descarga de 2. La superficie libre del agua de un depósito 1 está a una elevación de 100 pies con respecto a la horizontal. Eh, Aquí muy importante el nivel de referencia al cual ustedes estén analizando. Y la tubería de salida está a una elevación de 8 pies, 80 pies, perdón, punto 2, punto 3. Y la tubería en los puntos 4 y 5 está a una elevación de 0 pies. Las pérdidas de carga son, ok, todas las elevaciones de 100, 80 y 0 pies están referenciadas al mismo punto, por lo cual a partir de eso puedo sacar las diferentes diferencias de nivel, valga la redundancia. Acá, pérdidas H1, H1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Probablemente en la parte teórica no se los mencioné, pero aprovecho la oportunidad para mencionárselo. Bueno, sí se los mencioné, pero no se los mencioné en la ecuación. Existen pérdidas y verán que en un sistema ya más real van a existir pérdidas y también van a existir ganancias. Pérdidas dadas por accesorios, pérdidas dadas por la misma tubería como tal. Eh, Como les mencionaba, los perfiles de velocidad se representan de una manera paraboloidal en unas ocasiones o de una manera triangular, cuyos valores tienden a cero en las partes de las paredes internas de la tubería. Entonces, en esos puntos es que se nos generan fricciones. Al generarse esa fricción entre el líquido y la rugosidad propia, que es un concepto que veremos más adelante del material, me genera pérdidas de energía. Esas pérdidas de energía se me transforman en calor, como les menciono, o simplemente se disipan en el aire y salen del sistema. Entonces, más adelante veremos cómo calcularlas, pero en este caso yo ya se las doy. Usualmente las sumatorias de pérdidas o las pérdidas se colocan del lado izquierdo de la ecuación y se coloca con un valor negativo porque son salidas del sistema. Si no existen pérdidas en un sistema, llámese punto 1, punto 2. Si no existen, la misma energía que se ocupa en punto 1 va a ser la misma energía que se ocupa en punto 2. Y esto sin importar que exista una diferencia de nivel entre ellos de 100 metros. La energía va a ser la misma, pero se va a representar de distinta manera. Puede ser que en el punto 1 no haya presión, pues en el punto 2 va a tener una presión muy alta. Y así. Es un juego de igualdades algebraicas, básicamente, y aritméticas también. Por tanto, al existir nosotros en nuestro sistema pérdidas, comenzarán a ver que en la gráfica que se nos va a formar, en este caso, va a llegar a tener una tendencia al descenso, a menos que nosotros incluyamos una ganancia de energía. En este caso puede ser una bomba, pero en este caso aún no lo veremos más pronto. Por lo tanto, la pérdida que hay de 1 a 2 es 0. La pérdida que hay de 2 a 3 es 2, la pérdida que hay de 3 a 4 es 30 y la pérdida que hay de 4 a 5 es 10. ¿Cómo se obtuvieron esos valores? Ahorita no se preocupen por ello, más adelante veremos cómo hacerlo. Por tanto, nos pide determinar el caudal a través de la tubería y hágase una tabla para mostrar los datos de la línea piezométrica y la línea de carga total para los 5 puntos. Tenemos que graficarlos y hacer una representación de ello. A partir de la descripción del dibujo, hacemos el esquema. Generalmente solo se dan descripciones y cada quien tiene que hacer los esquemas para que vayan teniendo una idea. Y como les digo, jueguen con la imaginación. La imaginación es nuestra herramienta para nosotros. Día a día se van a encontrar con que alguien les va a decir un problema y ustedes tienen que imaginarlo, hacer un esquema y a partir de eso comenzar. Así es como se comienza a diseñar, se diseña
con una servilleta y un papel y de ahí se arranca, se pasa a la compu, se hacen cálculos numéricos, se comprueba de manera como estamos haciendo acá y se van a manuales y ese es el diseño. Créanme, es lo más bonito y lo mejor es verlo, es verlo ya construido, pero de poco no se presionen, solo como les digo, ahora en su mente, imagínenlo. Aplicando Bernoulli de 1 a 5. Mencioné ahí, como está explicado con anterioridad, la presión atmosférica se considera nula, ya que los valores pequeños comparados a los que se manejan en estos casos, aunado a esto, tanto en 1 como en 5 se cancelarían y porque tendrían el mismo valor. Las presiones que se manejan en estos sistemas generalmente son mayores en comparación de la presión atmosférica, por ello tienden a cero y no los utilizamos a menos que pues, les diga que sí lo utilicen, ¿verdad? Eh, Tenemos eso. eh, Ya pasamos de eliminamos valores, ahora se preguntarán por qué eliminamos B1. Bueno, la velocidad que está en B1 en comparación a las dimensiones que tiene todo el sistema, pues va a hacer que B1 tienda a cero. Solo imagínense, es un gran tanque, es un inmenso tanque y lo están vaciando a una ración X. La velocidad de ese movimiento va a ser cero. Otra cosa, es un flujo que estuvo estático y de repente entró en estado dinámico. Al momento de entrar en estado dinámico, la velocidad inicial que este tuvo fue cero, entonces por ende tiende a cero. Básicamente por ello se elimina. Esta es una convención que tienen que tener ustedes. Cualquier tanque que estén analizando, la velocidad en la lámina superior va a ser cero, pero entonces se está moviendo hasta el momento que se active esto. Ahí se va a mover, pero aún así cuando se active las dimensiones son demasiado grandes que el movimiento que se va a ver es mínimo, va a tender a cero, no tiene tanta repercusión. Ustedes verán ahí es la sumatoria de H de 1 a 5, lo que les mencionaba, sumatoria de pérdidas. ¿Por qué ponemos de 1 a 5? Porque es el punto que estamos analizando, de 1 a 5. Ahí verán lo de P1 es igual a P5 igual a la atmósfera y tiende a cero, y la velocidad es igual a cero. Sustituyendo los valores tenemos esto. 100 pies, que es la diferencia, bueno, que es la cota a la cual está referenciada Z1, y bueno, Z5 es 0 porque es el nivel de referencia. Esto es algo muy importante también. Los niveles de referencia pueden ir jugando entre puntos, es decir, el nivel de referencia en este caso está en el punto 4.5, pero si quieren ustedes lo pueden colocar en el punto número 2 y 3. Obviamente las distancias van a cambiar, pero la referencia es lo que vale y la referencia ustedes la van a ir manejando a su antojo. Si no, recuerden sólidos, o sea, sólidos es un claro ejemplo. Yo puedo tener la referencia que yo quiera. Todo depende de la conveniencia que yo ande buscando. Eso sí, no olvidar que, qué cosas fueron las que usted consideró para utilizar esa referencia. Si no, después están las confusiones con el uso de signos y ahí pues son los problemas. Entonces, después de mucho pues, bla bla bla, obtenemos el valor de B5 que nos da este valor que es de 61.116 pies por segundo, donde el caudal en 5 va a ser igual al área en 5 multiplicado por la velocidad. Haciendo una sustitución de valores, son 2 pulgadas, los paso a pies, porque estoy trabajando todo en pies, y obtengo el caudal en 5, que es 1.333 pies cúbicos por segundo. Ahora, como les menciono, si no ha habido una fuga, ojo, aquí es muy importante, no hay una fuga, ha habido pérdida, pero pérdida de qué? De energía, pero no ha habido una fuga de masa. Por tanto, se quiere decir que a lo largo de toda la tubería, este es el caudal que está predominando en ella, ¿sí? Por conservación de la masa es bien sabido que el caudal será el mismo a lo largo de la tubería. Bueno, luego de eso determinamos la velocidad en 3. A partir del caudal que antes mencionamos, ya tenemos la velocidad en 3, que es este valor. Y por continuidad, obtenemos que la velocidad en 4 va a ser el mismo valor. Ahora aplicamos Bernoulli de 1 a 2, por considerarse, como les mencionaba anteriormente, recipientes grandes dimensiones respecto al diámetro del tubo.
Las velocidades del interior del tanque son tan pequeñas comparadas a las que se lograrán en la tubería. Es por ello que se considera cero. Tal cual por eso es una convención que vamos a llegar, que así va a ser. Hacemos las cancelaciones respectivas. Vemos que en la pérdida del 1 a 2 no hay ninguna pérdida, sino que son cero. Hay un potencial gravitatorio que son los 100 pies. Y con esto obtenemos la razón de la presión sobre el peso específico. ¿Por qué lo dejo así? Porque yo estoy representando alturas. Ahora, si ustedes quieren representar presiones, pues solo multiplíquenlo por el peso específico y obtendrán la presión en ese punto y lo pueden obtener en PSI también. Ojo, PSI. Vamos con Bernoulli de 1 a 3. Aplicamos. Ya les mencioné. P1 pues es 0. Por ende hace 0 ese valor. B1 pues 0, como ya habíamos hablado anteriormente. Z1 si es 100. Menos la sumatoria de pérdidas que hay de 1 a 3, es decir, la sumatoria de 1 a 2 más la sumatoria de 2 a 3, 0 más 2. Tenemos los demás valores del lado derecho. Y finalmente obtenemos el valor de P3 sobre el peso específico, como les menciono. Si quieren determinar el peso específico, si quieren determinar la presión, solo multiplíquenlo por el peso específico. Bernoulli de 3 a 4, lo aplicamos. Esto con el objeto de obtener P4 sobre el peso específico. Hacemos las diferentes sustituciones y obtenemos P4 sobre el peso específico, que nos da 67.28 pies. Como les menciono, estas son alturas de carga. Ahora, probablemente se pregunten, ¿pero por qué estamos haciendo eso? Porque nos interesa conocer todos los valores que conforman la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía o carga total, que es lo que veremos más adelante. Una vez encontrados todos los valores, venimos y tabulamos. Ya le llamé, bueno, primera columna tenemos punto del 1 al 5. Columna 2 la llamé columna A, que es la razón de la presión sobre el peso específico. La columna B, que es la de la velocidad al cuadrado sobre 2G. Tenemos los valores en cada uno de los puntos. La C, que es la de las alturas, pero de verdad, alturas de diferencia de nivel. Tenemos ahí. Luego, para obtener la gráfica pisométrica o el gradiente hidráulico, solo tengo que sumar A más C. Y la de carga total puedo sumar A más B más C. Y obtengo los diferentes valores. Y es lo que tiene ahí la tabla. Y finalmente, grafico la piezométrica, hago mi esquema. En este caso, pues yo no lo hice a escala. Ustedes pueden hacerlo a escala, pueden aumentar la escala vertical y hacer la más pequeña la escala horizontal para ver los efectos más a detalle. Y verán que en el punto 1 pues es 100. Luego pasa al punto número 3, que es un valor de 97 y ficha. Bueno, ustedes lo pueden ir viendo en la tabla, hasta que llega a 0 en el punto 5. Como ustedes pueden ver, la energía se ha ido perdiendo del gradiente hidráulico. Al llegar al número 5, producto número 1 de los descensos en las alturas, número 2, las pérdidas que se han tenido. Y llegamos a eso, y esta es la representación de una línea de gradiente hidráulico o línea piezométrica. Luego tenemos la de carga total, punto 1. Punto 2 también es el mismo, pero ahí está sobrepuesto. Punto 3 nos da el valor, punto 4 y tenemos punto 5 ese valor. Quiere decir que ese no se pierde. ¿Por qué? Porque en el punto 5 está saliendo el agua, es decir, que está llevando. ¿Qué pasaría si de repente nos cae que es 0? Probablemente el agua no le esté llegando. Por ende, el valor también nos va a tender a 0. ¿Por qué? Porque si sobreponemos la piezométrica sobre la carga total, la diferencia entre ellos viene siendo la velocidad al cuadrado entre 2G. Por lo tanto, si no hay velocidad, no hay caudal, y al no haber caudal, no hay agua. Ojo, por eso es muy importante. Si en algún punto tienen un esquema como este, mucho más extenso, con unas diferencias de nivel totalmente distintas, y ven
que en determinados puntos les está llegando a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que no les está llegando agua. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver analizando. Esa es la importancia de esto. Y bueno, básicamente eso sería todo. Como les digo, son ejercicios básicos, sencillos, pero que los podemos llevar a niveles mayores si nosotros les comenzamos a agregar cosas a esto. Entonces, eso es lo que vamos a ir tratando de desarrollar en esto. Gracias.